Hola, bienvenidos. Aquellos que han seguido este canal desde sus primeros videos o que tienen el tiempo y la paciencia para retroceder y ver esos videos, algunos de ellos, descubrirán, notarán, podrán tener presente que la idea básica de estos videos, de toda esta serie de videos, de estas charlas, es mostrar la flexibilidad de las matemáticas como una forma de conocimiento, como una manera de comprender el mundo, y que nuestro principio básico y fundamental es que todo se puede matematizar sin que por ello eso signifique que la matematización irresponsable, por llamarle de alguna manera, nos conduzca a algún tipo de conocimiento sobre cosas fácticas, sobre cosas de este mundo. Como muchas veces lo recalcó Mario Bunge, podemos hacer una teoría de los fantasmas y el problema con esa teoría es que los fantasmas no existen. Y sin embargo, estos asuntos pueden ser más complicados de lo que en principio parecen. En esta ocasión voy a volver a uno de esos temas fundamentales de estos videos, que es las matemáticas no por sí mismas, sino como forma de pensamiento que permea sobre todas las otras ciencias. Hay una discusión que parece que inauguró Heidegger y que viene de Dilthey, la forma en cómo Heidegger interpreta a Wilhelm Dilthey, que nos dice que no todo se puede reducir a la física, que las cosas importantes no están todas dentro del tipo de conocimiento del que nos provee la física, que no hay una reducibilidad, que hay una suerte de fenómenos que deben ser explicados de otra manera, una manera diferente a como nos explica la física. Y por eso Heidegger introduce en su libro Ser y Tiempo la distinción entre conceptos existenciarios, que son los que se van a aplicar a la vida humana, a las cosas que no son simplemente cosas, sino que tienen algo así como la conciencia, y las categorías, que son los conceptos que se aplican al mundo físico. Esta distinción la funda en esa irreducibilidad. Los conceptos existenciarios no se pueden reducir a los conceptos categóricos. ¿Qué tiene todo esto que ver? Esta es una forma de presentar el problema. Pueden incluso olvidarla, decir que no cuenta, no vale. Esto vale para las sectas heideggerianas, para las personas que quieren hacer su carrera hablando de ese tipo de cosas, pero quizá no nos explique nada a nosotros, que lo que queremos es hablar de cómo las matemáticas sirven para pensar lo que se piensa que no es pensable por esos medios. He elegido a un autor, de un psicólogo, me parece que fue físico primero y después fue psicólogo, que es bien conocido en español, ya que sus obras se encuentran, al menos algunas de ellas, se encuentran traducidas al español y por lo tanto hay acceso a esa obra. Este autor, voy a empezar por poner la obra que yo tengo en español. Voy a presentar dos obras de este autor, Kurt Lewin. Kurt Lewin o Lewin o Levin, o como se pronuncia, ya me corregirán los expertos en lenguas. Kurt Lewin, este es el primer libro del que les quiero hablar. Se los mostraré tanto en español como en inglés. Son casi iguales, excepto por el lenguaje. Kurt Lewin, La teoría del campo en la ciencia social. Este es la editorial es Paidós, y la fecha de aparición de este libro es 1978. La primera edición, 1978, Argentina. Kurt Lewin, la teoría del campo en las ciencias, la teoría del campo en la ciencia social. Kurt Lewin es psicólogo, sin embargo, se considera que sus teorías se pueden aplicar muy bien a la ciencia social. Y hay aquí una aplicación importante de los conceptos topológicos, en lo que vamos a denominar su estadio preformal o dentro de un contexto de plausibilidad, es decir, dentro de una serie de situaciones que pueden ser descritas de manera más o menos plausible con ayuda de algunas ideas topológicas, por decirles así, topológicas.
topológicas aquí lo debemos de tomar no en un sentido técnico matemático, porque recuerden que la topología tiene historia y lo que hoy día se conoce como una topología en función de los axiomas que se suelen expresar en cualquier libro de esta materia, tiene una prehistoria y de esa prehistoria surgen esos axiomas como la tendencia de las matemáticas es a la construcción de teorías abstractas unificantes, teorías abstractas que unifican muchos campos. Entonces podemos decir que aquí Kurt Lewin va a utilizar la topología en esos términos, términos de plausibilidad, no de demostraciones rigurosas. Kurt Lewin va a utilizar los conceptos de la topología como más o menos los utilizaba James Clerk Maxwell, como más o menos los utilizaba George Cantor, antes de que Hausdorff propusiese una primera formalización, antes de que esa formalización fuese finalmente depurada y presentada por Kuratowski. Pero no estamos en ese estadio, estamos en el estadio en el que Kurt Lewin utiliza la topología y sus conceptos de una manera contextual plausible, es decir, una serie de situaciones que pueden ser descritas por medio de conceptos como los de entorno, contención, conexidad, compacidad, todos ellos referidos a lo que Kurt Lewin va a llamar el espacio-fase de variables para describir las situaciones sociales y psicológicas. El ambiente, el campo, el ambiente. Ustedes saben que Kurt Lewin nos habla de la persona y su ambiente, las variables que determinan el ambiente y que influyen sobre la persona, etc. Bien, todo eso viene aquí en este libro, La teoría del campo en la ciencia social, que esta es una compilación de artículos. Esta es la primera edición, pero lo interesante es que esta edición, que es primera, es del 78. Incluso quien hace la presentación ni siquiera es alguien del mundo hispánico. Toman tal cual el prefacio de Darwin Cartwright. Aquí está. Darwin Cartwright es el que escribe el prefacio para esta edición. Es simplemente tradujeron el prefacio de la edición en inglés. Aquí la tengo. Esta es la edición en inglés. Teoría de campo en las ciencias sociales. Lewin Cartwright, editor Harper. Este es de la editorial Harper. Este libro de la editorial Harper and Brothers es de 1951. Y nos presenta artículos escritos por Lewin, muchos de ellos originalmente en alemán, escritos, bueno, más o menos en los años previos a los 50, los 40, los 30, casi todos de los 40, es investigación de los 40. Además, se nos anuncia aquí que este es el segundo de 2 volúmenes de los escritos coleccionados, de los escritos selectos y compilados de Kurt Lewin, que son artículos publicados durante los 15 años que él vivió en los Estados Unidos. Los 2 volúmenes son partes integrantes del trabajo total de Lewin y todavía pueden servir como introducción a su trabajo. El otro se llama Resolución de conflictos sociales. Entonces este, que es el segundo, teoría de campo, trata de temas teóricos. Y hay otro más que se llama, que es el que voy a presentar a continuación, que se llama Una teoría dinámica de la personalidad. Ese es el que voy a comentar después, pero primero vamos con teoría de campo en las ciencias sociales. Voy a empezar con un artículo que se llama Formalización y Progreso en Psicología, que es de 1940. Formalización y Progreso en Psicología de 1940, que es exactamente el mismo que viene aquí en español. Formalización y Progreso en Psicología, donde va a hablar, vamos a ir directamente, Formalización y Progreso en Psicología, donde nos va a hablar de la necesidad de comprender que aquello que parecía imposible en un principio
era solamente el resultado de un desenfoque de nuestra visión. Aquello y que se suponía muy interno al individuo y que solamente podía ser alcanzado por los métodos cualesquiera que fuesen y sea como consideremos su valor actualmente del psicoanálisis o de algún otro tipo de constructo teórico derivado de era la única manera de alcanzar la profundidad del individuo. Fuera de eso, había que quedarse en la superficie. La psicología experimental no había progresado desde finales del 19, desde Fechner, Bebe y todos ellos. Lewin, sin embargo, nos va a decir que finalmente, felizmente, este pesimismo no es cierto. Esa distinción que mencioné al principio entre conceptos existenciarios y conceptos categóricos bien puede ser solamente una ilusión de tantas. No es que haya reduccionismo, no vamos a hablar de un reduccionismo. La ciencia, la matematización de una ciencia no siempre procede por reducción de una a otra. Se puede matematizar la psicología sin por ello reducirla a física. Eso es lo que nos va a decir Lewin, es lo que va a tratar de mostrar a lo largo de estos volúmenes, de los cuales este es el segundo. Bien, voy a leer algunas de las cosas que dice aquí al principio de formalización y progreso en psicología, precisamente por lo importantes que resultan. Dice así: en las últimas décadas ha cambiado notablemente la actitud de la psicología norteamericana. Entre 1920 y principios de 1930, la mayoría de los psicólogos eran más bien adversos a la teoría. Dominados por una creencia metafísica ingenua, tendían a considerar el hallazgo de hechos como la única tarea de la psicología científica y se manifestaban muy escépticos ante la idea de leyes psicológicas en los campos de las necesidades, la voluntad y la emoción. Esto es, en campos que no fueran los de la percepción y el recuerdo. Tanto la percepción como el recuerdo fueron sometidos a diferentes procedimientos estadístico-teóricos que permitieron llegar a la formulación de algunas leyes, la que mencioné, la ley de Fechner. Bueno, mencioné al señor Fechner y Weber. El señor Fechner hizo una ley acerca de este tipo de cosas. ¿Cómo entonces negarse que se podía? Bueno, es que eso se podía en este tipo de campos, los que dice aquí, percepción y recuerdo, pero la volición y la emoción, que son aquello que Kant ya había denominado como el páramo de la libertad, no podían estar sujetos a leyes, porque entonces, pues, ¿qué caso tiene hacer esa distinción? Si todo va a estar sujeto a leyes, entonces no hay libertad. No hay páramo de la libertad, no podemos hablar del genio creador, etcétera, etcétera. Está sujeto a leyes. Bueno. Hoy, dice así, ha surgido un definido interés por la teoría psicológica, en parte a causa de los esfuerzos de unos pocos psicólogos. La necesidad de una fusión más estrecha de las diversas ramas de la psicología requiere instrumentos que permitan una mayor integración. Las tareas prácticas de la higiene mental y la educación exigen instrumentos conceptuales que permitan la predicción. Ninguna demanda puede ser satisfecha sin la teoría. Muy bien, muy bien. Esto, por supuesto, lo dijo alrededor de 1951. Se traduce como gran novedad en 1978. Y bueno, pues alguna fortuna debe haber tenido entre los hispanos, en el mundo hispánico, en el orbe hispánico debe haber tenido alguna fortuna, no sé cuál. No me consta que haya escuelas de psicología que enseñen esto, pero como digo desde el principio, yo no soy psicólogo, no tengo un interés profundo en la psicología, lo tengo en las aplicaciones de las matemáticas, por eso les presento esto, como muestra de la versatilidad de los desarrollos matemáticos, de la empresa matemática, de los conceptos matemáticos, así sea en su etapa de plausibilidad o de preformalidad, para dar cuenta de una teoría, de una situación, etc.
Bien, entonces esto es con lo que se refiere al primero de los libros. Como ustedes pueden ver, sí hay matemáticas. Por ejemplo, el capítulo 2, los constructos de la teoría del campo, qué es la frustración, divisiones conceptuales de los constructos psicológicos, etcétera, etcétera. Definición de el campo en un momento dado nos va a tratar de decir qué es el campo. Pero hay algo aquí también tan importante como lo que mencioné antes que me voy a detener a leerlo. La historia de la aceptación de las teorías nuevas demuestra con frecuencia los siguientes pasos. En un principio se trata la idea nueva como un puro desatino, sin mérito para tomarla en cuenta. Después le sigue un periodo en que surge una multitud de objeciones contradictorias, tales como que la nueva teoría es demasiado fantástica o simplemente una nueva terminología, que no es fructífera o simplemente está equivocada. Por último, se llega a un estadio en el que todos pretenden haber seguido siempre esa teoría. Este es el triste destino de la mayoría de los filósofos. Desacreditar las ideas nuevas, porque en su sistema filosófico está explicado todo, ¿cómo puede haber novedad? Y mi sistema filosófico no haberla visto. Entonces no sirve mi sistema filosófico. Entonces esa idea no es nueva. Está mal, es desatino. Como ya empezaron a hablar mucho de ella, pues ya no es desatino, es algo infructífero que ya está en mi filosofía. Y al final termina por decir, bueno, pues es que siempre he estado en la filosofía, pues es que mi filosofía lo contempla todo. ¡Ja! Así son los hegelianos, así son los marxistas, así son todos esos. No les interesa la novedad ni les interesa definirla porque ellos ya lo definieron todo con unos pocos principios, los de sus maestros. Bien, la teoría del campo en las ciencias sociales. El otro es más antiguo. Lo puse al final en orden descendente, es la teoría dinámica de la personalidad de Lewin, de 1930. Este es de la McGraw-Hill. Vamos a ver si es cierto que es de 1930. Es de 1935, sí, McGraw-Hill. McGraw-Hill, 1935, una teoría dinámica de la teoría dinámica de la personalidad. También estos son artículos de Kurt Lewin, se los acerco más para que lo vean. Una teoría de la dinámica de la personalidad, artículos selectos. Ahí está. McGraw-Hill, 1935. También fue traducido al español, no lo tengo. Pero les voy a decir en un momento cuál es la traducción al español. Trae un artículo muy interesante que se llama Capítulo 1, el conflicto entre los modos aristotélico y galileano de pensar en la psicología contemporánea. Va a establecer una distinción, no estaba en este artículo, aquí está. Va a establecer una distinción entre los modos galileanos de pensar y los modos aristotélicos. La diferencia básica es que cuando uno piensa de manera aristotélica, y en esto va Heidegger, cuando uno piensa de manera aristotélica, no todo es lo que hay en el universo está sometido a leyes. Hay cosas que van a permanecer por fuera de ello. Ese es el pensamiento aristotélico. El pensamiento galileano, nos dice Lewin, es aquel que homogeneiza el universo. Todo el universo está sujeto a leyes, todo. No hay excepciones. Eso nos lo dice aquí muy claro en la página 9, Galilean Physics. Cuando habla de Galilean Physics. Sí, ya se oye el rumor de los humanistas. Oh, no, pues otro reduccionista, otro esto, otro lo otro. Sí, está bien. Desde el punto de vista de este tipo de empirismo, la formación de conceptos en la física galileana y posgalileana debe parecer curiosa e incluso paradójica. El uso de las herramientas matemáticas y la tendencia a la exactitud, tan importantes como sean, no son consideradas ni pueden ser consideradas como la real sustancia de la diferencia entre la física aristotélica y la galileana. De hecho, es posible colocar en forma matemática el contenido de, por ejemplo, las ideas dinámicas de Aristóteles.
Esto es interesante porque uno creería, bueno, ¿y para qué alguien se tomaría la molestia de hacerlo? Para ilustrarlo, ¿no? Para ilustrar lo que acaba de decir Lewin. Alguien se tomó la molestia de leer a Lewin. Aquí está Santiago Montserrat, Psicología y Física. Este es de la editorial Herder. Psicología y Física, Santiago Montserrat. Este es un libro de 1980 que se tomó la molestia de formalizar la teoría aristotélica por si nos quedaban dudas. Así es que allí pueden ir, y ciertamente se tomó la molestia también de leer a Lewin. Cita precisamente teoría de campo en las ciencias sociales, la que les acabo de presentar, Harper and Brothers, del 51. La versión castellana, la teoría del campo en la ciencia social, del 78. Dinámica de la personalidad, esta es la versión al español, qué bueno que la pone, porque yo no la conozco. Dinámica de la personalidad, selección de trabajo sobre la teoría del campo psicológico. Teoría sobre la subnormalidad, editorial Morata, Madrid, en el 69. En el 69. En el 69. Editorial Morata, Madrid, del 69. Ahí está esta cosa, que es teoría dinámica de la personalidad, artículos selectos. Esta es la traducción de... Estos son artículos no en inglés, sino traducidos del alemán. Entonces, la diferencia que establece entre la física galileana y la física aristotélica es esa que les acabo de comentar. La suposición de que todo el universo, todo, es legaliforme. No hay una sola región de ese vasto tinglado que no conocemos que no sea legaliforme, que no sea sujeto a leyes. Aquí lo dice en la página 10, homogeneización. La perspectiva de un Bruno, un Kepler o un Galileo está determinado por la idea de una unidad omnicomprensiva del mundo físico. La misma ley gobierna el curso de las estrellas, la caída de las piedras y el vuelo de las aves. Esta homogeneización del mundo físico con respecto a la validez de la ley quita a la división de los objetos físicos de las clases rígidamente abstractas, quita a la división de los objetos físicos establecida por la física aristotélica de su significado crítico, en el cual la pertenencia a una cierta clase de conceptos era considerado como una forma de determinar la naturaleza física de un objeto. Heidegger nos va a regresar a esa perspectiva. El progreso sustancial de las ideas galileanas, keplerianas, quiere ser echado atrás mediante sentimentalismos que nos dicen que los seres humanos son especiales. Son especiales, no están sujetos a la ley. Son libres. Muy bien, muy bien. Discutiremos esto en algún otro momento. Gracias.